La física térmica estudia eh, el calor, la temperatura y los efectos que estos tienen en la materia. Bien, por eso en esta sección vamos a estudiar primeramente lo que es la temperatura. Daremos una definición de la temperatura, o sea, nos vamos a centrar acá. Con esto vamos a ver las escalas de temperatura también, o sea, cuáles son las unidades de medición de la temperatura y cómo se mide la temperatura, que es utilizando los termómetros. Pero también hay un concepto íntimamente relacionado a la temperatura, que es el calor. Calor y temperatura no son lo mismo, pero lo vamos a estudiar porque están íntimamente relacionados. Vamos a dar una primera definición de calor, pero en la próxima sección lo estudiaremos más a fondo. En esta vamos a centrarnos en la temperatura y los efectos sobre la materia. ¿Sí? O sea, ¿qué efecto tiene un cambio de temperatura en la materia? Otra cosa que vamos a estudiar muy importante son los gases. ¿Por qué los gases? Bueno, el aprovechamiento de la energía térmica es a partir de los gases. ¿Sí? Vamos a dar dos visiones de los gases muy importantes. Una es una mirada macroscópica, una mirada macro, donde vamos a tener en cuenta tres importantes parámetros que nos van a definir el estado del gas, que son la presión, el volumen y la temperatura. Esto es la mirada macro del gas, o sea, observar la presión, el volumen y la temperatura y cómo se relacionan es una visión macroscópica de lo que es un gas. También hay una visión microscópica. ¿Sí? Esta visión microscópica está íntimamente relacionada a una teoría llamada teoría cinético-molecular y aborda el gas pensándolo como constituido por pequeñas esferitas que no interaccionan entre sí. Por eso a veces se le llama gases ideales o perfectos. Y esto es una buena aproximación porque los gases monoatómicos de un solo átomo, como el helio, el argón, o sea, los gases nobles, se comportan como gases ideales, es decir, constituidos por pequeñas esferitas que no interactúan entre sí. O sea, cuando digo no interactúan entre sí, me refiero a que las fuerzas de atracción entre las moléculas es muy pequeña y es prácticamente despreciable. Los gases diatómicos también, dentro de las temperaturas ambiente, o sea, aproximadamente o alrededor de los 25 grados Celsius, se comportan como gases ideales, o sea, se comportan o poseen estas características. Los gases triatómicos ya no. ¿Por qué? Porque al ser una molécula más compleja, más grande, hay interacciones más fuertes, entonces al variar un poquito la temperatura o la presión, va a cambiar de estado de agregación a estado, por ejemplo, líquido y ya no estaríamos en presencia de un gas. Entonces, cuando hable de gases ideales me refiero a esto, a gases que tienen un comportamiento microscópico donde esas moléculas tienen una interacción muy débil y puedo tener amplias variaciones de temperatura y presión y que el gas se mantenga en estado gaseoso y no cambie a estado líquido. O sea, esa es la idea. Necesito esta propiedad para aprovechar la energía térmica y transformarla en trabajo, que es más o menos el camino que vamos a seguir. La idea es finalizar el curso comprendiendo cómo utilizar la energía térmica y el calor para transformarlos en trabajo. Esto más o menos va a ser la secuencia que seguiremos en esta sección.
Les repito que voy a seguir utilizando el mismo libro y conjuntamente a este video le voy a dejar anexado el capítulo 10 de este libro, que justamente se llama Física Térmica y va a tener todos los conceptos que estoy abordando y esos ejemplos que voy a ir resolviendo.